Bueno, Dios les bendiga. ¿Me están oyendo? Amén, amén. Sí. Bueno, eh, eh, ¿cómo se trata el pecado en un hermano que ha perdido la santidad? Eh, yo quisiera, y obviamente la Biblia enseña, dice, si alguno, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, mire la forma, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, la primera parte, lo otro, si mi hermano peca, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, llámale estando tú y él solos. Hay una manera y es el tratar, porque es contra mí. Cuando la persona pecando, peca contra socialmente, una persona que se va a una cárcel porque delinquió, pues los jueces habrán de juzgarlo y habrá de pagar con prisión, con alejarlo, distanciarlo de la sociedad. Y como ustedes conocen, entonces ahí es una manera, porque son pecados sociales, son pecados directamente, como dijo Elí, si el hombre peca contra el hombre, jueces lo han de juzgar, mas si el hombre peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Entonces, de acuerdo a cómo nos da la palabra de Dios, la manera en que hemos de tratar es restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. La espiritualidad de cada uno de nosotros nos deja a nosotros un nivel de espiritualidad amplio en Dios. Entonces, mira lo que hace Jesús: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. A otro hombre le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, es la manera de tratar con espíritu de mansedumbre, porque hay veces uno puede pensar que el manejo o que la persona ya perdió la santidad. La santidad es una sola persona, es Dios. Nosotros no perdemos a Dios, nosotros perdemos comunión, nos distanciamos. En algunos momentos la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero hay quienes se distancian de Dios. Llamadle en tanto que Dios está cercano. De ahí pues que nosotros acercamos a alguien y le enseñamos y le vamos mostrando, porque vea lo que dice la escritura de esta manera. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y es esto, mire lo que dice Isaías. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. La santidad es la habitación de Dios, pero es una habitación única. Ahora, cuando Dios llega a nuestras vidas, empieza a santificarnos. La tierra en que pisas santa es. Quita el calzado de tus pies. Lo que nosotros vamos quitando son las cosas nuestras. ¿Qué dice entonces? Ahora, lo otro que quiero significar para mostrarles que la santidad no se puede tomar de una manera ligera es lo que el apóstol le dice, perdón, lo que el profeta le dice a, mm, o lo que Dios le dice al profeta. Y habrá allí calzada y camino y será llamado, y habrá allí eh, Isaías 35, verso 8, estoy leyendo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino
anduviere. Una cosa es estar en un camino, otra cosa es andar. Y que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se extravió de la santidad? Nosotros podemos extraviarnos de la verdad escuchando doctrinas extrañas, espíritus engañadores, doctrinas de hombres, pero la santidad es una obra perfecta de Dios. La santidad es así, santifícalos, es una oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la santificación, yo dije, es un proceso progresivo. Nosotros no, es decir, nosotros hoy hemos avanzado, hemos caminado, hemos recorrido. La santidad es perfeccionable. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para que, no, es que se devolvió, no, la persona puede llegar a defeccionar, pero mire, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que haga para extraviarse de este camino tiene que ser más que torpe, y nosotros no, en este caso, no somos más que torpes. Las torpezas, piense usted en esto, en el Salmo 73, Asaf dice la Biblia que por poco se deslizaron sus pies, por poco resbalaron sus pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes, de los impíos, y dice que ya había determinado descarriarse, pero entrando en el santuario de Dios entendió el fin de aquellos de los que él envidiaba, porque no pasaban congojas como los otros mortales, pero es que él estaba mirando solamente cosas de muy poco tiempo. Pasé yo junto al camino del impío y miré y ya no estaba. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Y dice, que casi se deslizan, pero entrando en el santuario. Santuario es el lugar Amén, donde amén. está la santidad de Dios. En el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero fíjese usted, con todo dice, con todo, casi me descarrió, pero porque era torpe, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, la torpeza significaba, pero en ningún momento dice, y me descarrié, me fui, porque lo que sucede es que hay que tener muy en cuenta que una cosa es que yo me aparte de Dios y otra cosa diferente es que Dios se aparte de mí. Recuérdese que Dios, Sansón venía apartado de Dios mucho tiempo, pero cuando le cortaron el cabello ya no fue Sansón. Sansón estaba apartado, pero dice la Biblia, y no sabía Sansón que Dios se había apartado de él. Pero Dios volvió al tiempo y ahí fue donde tomó venganza por sus ojos, y usted ya conoce el resto de la historia, que es muy, muy amplia y muy hermosa, para Amén, mostrarle que amén. Dios... Hermano Guillermo, ya se nos está Sí, acabando el tiempo. ¿Yo? bueno, entonces ahí está, no sé si haya quedado algo claro. Ahí, la otra pregunta, ¿cuál es? La otra pregunta es, ¿cómo se restaura el hermano que ha pecado? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo llega a Bueno, restaurarse ese hermano que ha pecado? la palabra dice: restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Lo primero que hace uno es considerarse uno. No fue que pecó fulano de tal. Haga de cuenta que en vez de haber pecado él, pequé yo. Ponga en el lugar del que pecó y empiece a buscarlo. Mire lo que hace Jesús con Pedro. Pedro dice: id y decid a mis discípulos y a Pedro. Pedro ya no se consideraba discípulo, porque uno lo primero que dice, no, yo que el problema muchas veces es eso, que uno piensa que ya uno no, yo no doy nada y el diablo por ahí no faltará, oiga, mírelo, pero la idea no es
hacer mofa. Fíjese cómo lo reciben los discípulos y van con él y ya, mis discípulos y a Pedro, pero Pedro era porque Pedro no se consideraba ya discípulo, pero no se perdió sino el hijo de perdición, que es Judas Iscariote. Para que hablemos entonces de restaurar. Es Jesús el que va a buscar a Pedro. No es Pedro el que dice, bueno, ¿dónde está Jesús? Sino que le aparece, le llega ahí, va a buscarlo. Él sabía dónde encontrarlo. Y ese es nuestro Dios, siempre buscando y salvando lo que se ha perdido. En el caso de Pedro, Pedro lo que estaba era acomplejado, avergonzado, estaba achantado. Nótese que David cuando peca no es David el que va, sino que quedó callado, pero Natán es enviado de parte de Dios y Dios lo restaura a comunión. Ese es Dios. Dios siempre está ahí clamando en el poder de su espíritu para restaurar a los que hemos pecado de alguna manera. Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, un animal mansito, un animal que usted se le puede acercar y uno no se le arrime, que animal es una fiera. Jesús, Juan se le recostaba al pecho. Pedro vio la ternura de Jesús cuando le dice, Pedro, ¿me amas? En ningún momento le dice, usted vea cómo se portó. No. Estaba para restaurar y eso hizo. Después Pedro es el hombre que ustedes y yo conocemos a lo largo de la historia bíblica, el hombre que realmente lleva la bandera en el comienzo del evangelio. Las llaves del reino no le fueron quitadas. Entonces, qué bueno tener la actitud que Jesús, no ir a decir, no, ya no, yo ni le digo Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenas tardes. A la gente, a nosotros sí bendecimos a los que nos maldicen, pues ¿por qué no vamos? Sabe que yo he hablado con gente y después de uno empezar a hablar y a conversar, las personas van cambiando de manera de pensar y diciendo, yo sí tendré el favor de Dios y sí será que a mí Dios me volverá a restaurar, a recibir. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios se torna para levantarlo. Y no estamos hablando sino del día. Ahora, ¿cuántas veces perdono a mi hermano que peque contra mí? Le dice Pedro y le dijo, hasta 7 veces. Y le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que eso es un infinito. Nosotros estamos, por eso es para siempre su misericordia. Y no hay otra manera de aplicar de mejor forma la misericordia, sino a través del perdón, de que el bueno se cruce con su bondad a favor del malo. Porque si vosotros... Amén, amén, hermano. Entonces, listo, ahí estamos. Hermano Guillermo, hay muchas especulaciones con respecto a la santidad. ¿Qué dice usted sobre eso? ¿O qué dice la palabra sobre todas esas especulaciones? Judith, lo que pasa es que nosotros confundimos pecados culturales con pecados doctrinales. Por ejemplo, usted llega a una cultura, por ejemplo, los aruacos, aquí hablando ustedes, ahí los tienen más al pepo y cuarta. Ellos tienen su cabello largo, hay un pastor que llega allá con su greñero a las reuniones de los pastores y bueno, con su atuendo. Eso para nosotros no representa, porque es una cultura dentro de una comunidad. Si fuéramos a Irlanda o a Escocia, encontraríamos gente con hombres con faldas. Entonces, ese tipo de cosas, y si vamos al Medio Oriente, encontramos hombres con túnicas. Y ese tipo de cosas, y el cabello y la barba, entonces son de acuerdo a culturas. Entonces hay ocasiones en que uno dice, hermano, si en el vestir, si habláramos del vestir, las mujeres pentecostales de nuestro entorno no les darían en los tobillos a las monjas
y menos a las mujeres musulmanas, que esas no, usted no, mejor dicho, no les ve uno un pedacito de carne ni es que es una cosa donde uno dice, y en el calor y cómo se cubren, mejor dicho. Entonces, eso da especulaciones. Esa persona se cubrió. El vestido no salva, el vestido tapa, pero es más, Jesús dijo, es más el cuerpo que el vestido, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El vestido no. El vestido es como la cobertura por razones de clima. Obviamente que no se viste lo mismo una mujer de clima caliente que una mujer de clima frío. Noten eso y verá. Es más cubierta, obviamente. Entonces, tampoco vamos a decir porque el vestido, como dije ahora, es una cuestión donde la gente, mire, puede llegar uno a ver corrientes. Habían personas como los recabitas que no tomaban vino, los nazareos no pasaban navaja sobre su cabeza, y eso eran votos de consagración de acuerdo a pactos, a corrientes, el nazareato, los recabitas, no necesariamente tenían que ser hijos de recap. Había gente que decía, del fruto de la vid me cohibo, porque había personas, el vino, todo esto. Entonces, a razón de todo ello, entonces uno dice, dijo, vea, Juan no bebía vino. Y dijeron ahí, tipo, y lo señalaban. Y vino Jesús y tomaba vino, y ahí mismo dijeron, vea, he aquí un comilón y bebedor de vino. Entonces lo que dijo fue, ¿a quién comparo esta generación? Les pegamos y no lloran, les tocamos y no bailan. Entonces, lo que hacen es volverse, cuando uno se vuelve legalista, entonces va aprendiendo conceptos. No, yo he dicho esto, tres aspectos. La sana doctrina, que es la doctrina de Dios, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Estas dos, las doctrinas de hombres y las doctrinas de demonios, desvían de la sana doctrina, que es según la piedad y según la santidad de Dios, como Dios la define, no como nosotros la definamos. No, que es que yo he oído personas que el bigote es pecado. Y yo dije, bueno, sí, lo que dice la Biblia es que Dios todo lo encerró bajo pecado y en desobediencia. La escritura todo lo encerró bajo pecado. No es el bigote, son las hermano, sí. Hermano Guillermo, mire, aquí hay una pregunta relacionada con esta tercera pregunta que está aquí, que dice con respecto al vestido, la cultura, las joyas, ¿por qué es llamado santidad a eso en nuestra iglesia? O sea, ¿por qué en nuestra iglesia, digamos, todo eso, tomando la base de la pregunta anterior, ¿por qué en nuestra iglesia eso se considera pecado, o que ahí está la santidad, o que no? Bueno, es porque nosotros hemos exteriorizado. La santidad nunca ha sido externa, es interna y se manifiesta de adentro hacia afuera. Limpia lo de dentro del vaso, dijo Jesús, y lo de afuera resplandecerá. Pero hay gente que le gusta más la fachada que lo que hay adentro. Y aquí lo que cuenta es el hombre interior. Mientras que el hombre exterior se gasta, el hombre interior se renueva de día en día. La santidad nunca ha sido externa, la santidad es interna y se refleja afuera, que es muy diferente. Alumbramos de adentro hacia afuera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay cosas que no, mire, cuando se les dio la oportunidad a Ananías, Misael, Azarías
y no contaminarse con la comida del rey era porque la comida del rey era ofertada, dedicada y rezada para las deidades, los dioses que son demonios. Entonces, por eso ninguno de ellos dijo, Daniel dijo, no, no. Y los relacionaron directamente, Sadrach, Mesach, Abednego, Belsasar. Todos esos cuatro nombres son directamente relacionados con los dioses de Babilonia. Ya los empiezan a afectar, pero ellos no se dejan afectar. Usted sabe entonces que hay que mirar eso. Por esa razón, cuando se dan esas corrientes de personas que creen que son más santos, que fue lo que les decía, como Isaías 65:5 dice, que dicen a los demás, quítate, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y eso ofendía a Dios, porque nadie puede tener un santómetro como Dios. El principio y en la medida de la santidad no es un santómetro que vamos a decir, venga, le tomamos la temperatura, usted está más caliente, si este tiene menos aquí, está frío en el Señor. Eso lo darán ahora para la pandemia, para decir, bueno, cuánto tiene de temperatura, pero jamás es decir, vamos a encontrar un santómetro, ni Dios nos lo traería para decir, mídale la santidad, a ver, para que entre al culto, a ver, vamos ahora que tratamos de encontrar reapertura en los templos, vamos a medir la santidad, a ver, este sí pueda seguir, este no va para afuera, porque no es así. La santidad entonces no podemos especular con ella, sino a través de la palabra, y no especular, la palabra no especula sobre santidad, porque la santidad es única, exclusiva, y no tiene más sino a Dios. Él es el único santo, Él es el santo de Israel y Él es el santo y el que nos santifica con su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida en que la palabra abunde en nosotros, de la abundancia en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca, y la santidad entonces es progresiva. Cada día iremos en aumento como la luz de la aurora, y entonces ahí, en la medida en que nos acercamos a Dios, más nos fusionamos con Dios, Dios en nosotros y nosotros en Dios, se perfeccionó la santidad. Eso es lo que hay que admitir. En tanto Amén, que amén. estamos, algo que digo, en tanto que estamos en la carne todavía tenemos nuestras luchas. No sé si haya algo más. Otra pregunta, Judith. Sí, por ahí hay unos hermanos que están escribiendo en el chat algunas preguntas. Por ejemplo, el hermano Pablo puede abrir su micrófono y hacerle la pregunta que desea a nuestro hermano Guillermo. Dios le bendiga a todos, un saludo para todos muy especial, saludando al hermano Guillermo, quien es nuestro conferencista en esta noche, saludando también a los ministros, mis pastores, el hermano Winston, hermano Javier. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Oiga, qué bueno el saludo también para hermano Winston y para hermano Javier. Sí, hermano Pablo. Gracias, hermano Guillermo. Hermano Guillermo, tengo una pregunta a usted respondiendo la primera pregunta. Usted decía que nosotros oramos por nuestros hermanos, los que han cometido pecado, ¿sí? Para que Dios los restaure, ayudándolos en oración para que Dios los restaure. Entonces, escuchando eso, a mí me surgió una pregunta, según lo que aparece en el primer libro de Juan, el capítulo 5, el verso 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecados que son de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo sabe uno si uno puede? Yo sé que esto debe tener alguna interpretación más a fondo de que uno pueda interceder por los hermanos, ¿sí? Pero entonces aquí el apóstol nos está diciendo es que por todo no podemos orar.
Es lo que nos está diciendo allí. Esa es la Bueno, pregunta que tengo. bueno, hermano Pablo, vea, hablar del pecado de muerte es amplio, pero le voy a decir, el pecado de muerte ya sucedió. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y la otra muerte, que es la de Adán por desobediente, y la del segundo Adán por obediente, que se hizo hasta obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que lo que hay que tener en cuenta no es tanto, sino qué fue lo que hizo. Y si la persona que hizo pecó y dice, hermano, yo me siento mal, esto, lo otro, entonces en ese momento uno sabe que es el espíritu que lo está redarguyendo para que la persona busque la comunión, busque. Mire, hay que admitir que uno dice, bueno, ¿y cuál es eso sí es una pregunta muy del millón, ¿y cuál es el pecado que de muerte? Entonces uno dice, tengo que decirle, el pecado de Adán fue el día que él comiere, ciertamente moriréis por desobediencia. Esa es la verdad. La paga del pecado es la muerte. Aquí no se puede decir que la paga de un pecado solamente, sino las transgresiones se multiplicaron, el pecado creció y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la gracia vino mediante Jesús y Jesús muere y muere. Ahora viene la muerte de Jesús, que es en obediencia, y entonces en esa muerte, la muerte del primer Adán y la muerte del segundo Adán, para mostrar entonces que hay dos tipos de muerte. Una, la muerte que dice la Biblia, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Eso es lo que quiere Dios. Y la otra muerte, que es la muerte del justo, estimada es a los ojos de Jehová. Una muerte que no es querida. Digo yo que no quiero la muerte. Y ahora la otra que es estimada a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Entonces, aquí entramos y ya oramos siempre por, vea, hay una cosa, y es que cuando estamos orando por un hermano, usted, el espíritu, le va, Señor, ayúdelo, restáurelo, y bueno, si no hay nada que hacer, Dios lo va, Dios, usted es como quien dice, no, no ruegue, y listo. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe a qué nivel ha llegado, pero obviamente que mire a la luz de la Biblia, un hombre en Corinto que se estaba durmiendo, acostando con su madrastra, con la esposa o la esposa de su propio papá, y el hombre estaba ahí compartiendo hasta que dijo, no, entréguenlo a Satanás, dijo Pablo. Y cuando lo entregó, el hombre lo cogió, mejor dicho, el diablo, y el hombre se arrepintió y dijo, restáurenlo. Dijo Pablo, ya el hombre dijo, bueno, me da alegría de que haya él entendido que esto no es un juego. Entonces, eso también hay que admitirlo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir. Yo les dije al comienzo, les mencionaba cómo se llama el pecado nuestro. No se llama ni adulterio, ni fornicación, ni robo. Se llama Jesús, según lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, el último verso, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Nosotros, ¿quiénes somos? Justos de Dios en Cristo Jesús. Y él es hecho pecado por cada uno de nosotros. Amén, amén. Bueno, algún otro hermano que esté ahí para si tiene alguna otra pregunta para que ya vayamos cerrando.
La hermana Jenny Medina tiene una pregunta en el chat, está, hermana Judith. Ok, vamos a mirar. La hermana Jenny Medina. La hermana Jenny Medina dice, hermano Guillermo, si una persona bautizada se va al mundo y peca y con el tiempo vuelve a reconciliarse, ¿debe confesar su pecado ante los hombres? No, no. Hay una cosa que eso también son algunos pastores que vea que confiese usted que hizo. Oiga, uno hace tantas cosas, una persona hace tantas cosas en el mundo y uno dice, ¿dónde aparece eso? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios por eso es amplio en perdonar, porque si Dios no fuera amplio en perdonar, nosotros sí fuéramos amplios en pecar, porque es que uno peca no solamente con lo que hace, sino con lo que no hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que no es de fe es pecado. O sea que hay cosas, hay pensamientos que son pecados, no acciones, hay intenciones que son pecados, hay cosas que no se ejecutan. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Y a quién no se le ha pasado eso? ¿A qué hombre de nosotros no le ha pasado que en un momento dado ha codiciado? Entonces, seríamos una manada de adúlteros de todo, pero ¿quién dijo? No le dijo nada a esa mujer, no le echó un piropo, no la morboseó, pero Dios sí sabe. Entonces, nosotros tendríamos que, los deseos de los ojos no provienen de Dios. Entonces, en este caso, tendríamos que admitir, y eso hay que decirlo en gracia de lo que estamos hablando, de que nosotros no somos, la salvación nuestra no puede ser, bueno, usted pecó después del bautismo y quién les dijo a cada uno de ustedes que Dios dice, los perdono hasta que bauticen. Si el perdón de Dios es amplio y nos amó con amor eterno, el perdón es eterno, vino a ser autor de eterna salvación. El perdón, si fuera temporal, estaríamos fregados, porque ¿quién de nosotros puede decir, vea, lo que hay que yo me bautice? Ni más. Ahí le haríamos a Dios mentiroso y añadiríamos otro pecado. No es pecado, bueno, ya me dijo que yo soy un mentiroso cuando todos nosotros, el asunto de nosotros aquí hay que, es decir, meterlo donde Dios, alguien me dijo, ¿qué es pecado? Le dije, pecado es todo aquello a lo que Dios le llama pecado, porque pecado le dijo, no matarás, y el mismo que dijo no matarás, mandó a matar. No adulterarás, y vaya y dígale a Oseas, y Dios le dijo, vaya y consiga una mujer prostituta, Gomer se llamaba, métale un hijo y le pone de tal forma, métale otro, va y recoja la que se le va a ir a vagabundear, y se le fue y él la recogió, y vuelva y ámela, recíbala, perdónela. Es como el amor de Dios por su pueblo infiel. Él, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y cuando habla de nosotros, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Sabe por qué nos llama fieles? Porque él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén, amén. Vamos a mirar para ver. Tengo una pregunta, hermana Judith. Adelante, hermano. Dios le bendiga, hermano Guillermo. Amén. Sami, el Sami Garizao. Sí, señor. Bueno, apareció por fin. Aquí estoy oyéndolo. Hermano Guillermo, la santificación hemos entendido que es imputada, o sea, Dios nos llama santos por su gracia y nos ha dado ese título de santidad. El problema, creo yo, radica en que no hemos creído bien el cuentecito de que somos santos, ¿no? Porque si fuéramos, yo siempre lo digo que es como cuando somos millonarios y nos seguimos comportando como pobres. Entonces, bueno,
Eso es verdad, Samuel. Nosotros, Dios nos santificó y le voy a dar una palabra. Observen y le voy a decir que lo dije, pero lo voy a repetir para que por si se ofrece. En el capítulo 1, en el libro de Jeremías, lo que dice la escritura es: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Estoy hablando de Jeremías 1, el verso 5, antes que naciese. Entonces, ¿dónde Jeremías pecó? Estoy seguro, porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos, pero lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Entonces Dios no santifica. Es que el problema es por eso. Una cosa es que yo me santifique y otra cosa es que Dios me santifique. Por eso les dije a ustedes y les leí, si la memoria no me es infiel, voy a volver a otro pasaje. Nosotros tenemos un proceso, la santificación, que es limpieza de corazón. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la santidad, y aquí es donde dice, creo, si ahora la memoria no me es infiel, voy a decirle, en el capítulo, creo que debe ser así, 24, el verso 13, sí. Ezequiel 24:13 dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié. Es la parte de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que José ha hablado. Te limpié y tú no te limpiaste. La parte que nos corresponde a nosotros es santificarnos en Dios, es perfeccionar la santidad. Por eso dice: limpiémonos. Ya no dice Dios nos limpia, ya Dios nos limpió en lo que él tenía que hacer, lo hizo. Porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Entonces, aquí hay que admitir que la santificación da la santificación, Dios nos santifica, eso es un hecho. Y ahora debemos nosotros limpiarnos, santificarnos en Dios. Por eso dice perfeccionando la santidad. Yo dije que la palabra, el verbo perfeccionando es en gerundio, que significa que la acción va de continuo, no ha terminado. Nosotros somos una obra en perfección, en progresión, en avance, en aumento. Esa es la verdad. Entonces, mire, por eso te limpié y tú no te limpiaste. La parte que nos corresponde a nosotros tenemos que decirle: ayúdeme, Señor, para santificarme en su palabra y en su nombre. Entonces, por esa razón, recuerden ese texto para que lo miren: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás. Esto hay que seguirlo haciendo. Esto hay que seguirlo haciendo. La palabra hay que seguirle martillando, creyendo, repitiendo, confesando, declarando. Vuelva y dígalo en el nombre de Jesús. El débil diga: fuerte soy. No dice: crea el débil que fuerte, o piensa el débil que fuerte, sino diga el débil: fuerte soy. En el nombre de Jesús, fuerte somos. Repítalo, que tanto lo repetimos hasta que nos lo creemos, y eso es lo que Dios quiere. Repítalo, repítalo. Estas palabras que yo te mando las repetirás. Esto es un asunto de repetirlo hasta que a lo último terminamos nosotros asimilando toda la santidad de nuestro Dios. No sé. Amén, amén. Judy, si hay algo. Bueno, hermano Guillermo, por cuestiones de tiempo, pues vamos podemos dejar hasta aquí. La verdad es que ha sido muy provechoso. Ha sido muy provechoso todo lo que usted nos ha explicado, lo que Dios ha permitido que usted nos enseñe. Vamos a dar por culminada este discipulado. Por acá está el hermano. Dígame. Hermana Judith, por aquí el hermano Yaga tiene una pregunta, sí, que no terminó, pero que a mí yo
le intento copiar, me parece pertinente. Gálatas 5:19, hermano Guillermo, dice, habla de los deseos de la carne, da un listado y luego dice que los que practican tales cosas no entran al reino de los cielos. Por ejemplo, lo que pasa es que los deseos de la carne, usted los puede meter dentro de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea que los deseos de uno los puede, como quien dice, los captura y los lleva cautivos a la obediencia a Dios. Todos los deseos tenemos todos. Y no son los deseos los más puros, los más... Nosotros tenemos deseos, pero si los metemos dentro de Dios, esos deseos jamás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Pero como no provienen de Dios, sí los puedo meter en Dios porque Él sí domina los deseos. Nosotros podemos ser dominados de los deseos. Cuando los dominamos es porque Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Ahí, entonces, eso, no sé si hay algo más con el hermano Llaga y quién más. ¿Quién? ¿Ollaga es quién? ¿El hijo del hermano Carlos Ollaga o qué? El hermano Miguel fue el que le mandó el queso, ¿yo? Miguel, bueno, Dios bendiga a Miguelito, todavía me queda un pedacito de queso, no mucho, pero ahí le hago saber para que me siga mandando. No, mentira, no. Un saludo para Franklin Lemos, un saludo para todos en el nombre de Jesús.